Una clasificación que podríamos hacer de estos recipientes es en función en qué lado del ciclo frigorífico están. Si están del lado de baja presión o si están del lado de alta presión. Y así lo separamos. Componentes de baja presión y componentes de alta presión. ¿Dónde estaba la separación de estos puntos? Bueno, lado de alta presión, si es un sistema de salto simple, en donde hay una temperatura de evaporación y el compresor descarga al condensador, bueno, desde la descarga del compresor hasta la válvula de expansión del evaporador, todo eso es el lado de alta presión. Todo lo que esté ubicado dentro de esa parte son componentes de alta presión. Y todo lo que esté ubicado desde la válvula de expansión hasta la succión del compresor es el lado de baja presión. Si fuese un sistema de doble etapa, consideramos al lado de alta presión desde la descarga del compresor de alta hasta la válvula de expansión de los servicios de la presión de intermedia, ¿sí? Sea enfriador intermediario o algún otro componente. Y son son componentes de baja presión aquellos que estén desde la presión de intermedia a la presión baja del sistema, ¿bien? A esa baja temperatura. Y después, en función del servicio que realice ese recipiente, se le da un nombre. Por ejemplo, estos que estuvimos viendo ahora son componentes de baja presión por su ubicación y por la utilidad o función que cumplen se denomina separador de líquido. La función es separar del caudal de vapor que circula partículas de refrigerante en fase líquida que lo vengan acompañando, para que a la salida de él únicamente haya un vapor libre de fase líquida. Por eso recibe ese nombre. Pero también pueden tener como función capturar, retener, ¿sí?, partículas líquidas en él y también de la misma manera permitir la salida del vapor libre de esas gotas. Pero su función es atrapar fase líquida que no debiera venir de ese sector, pero por un inconveniente o alguna razón aparece, atraparlas y retenerlas de ahí. O puede ser como función separar o capturar partículas de aceite de la fase vapor de alta presión en la descarga del compresor o almacenar refrigerante en fase líquida. Y va teniendo diferentes nombres ese recipiente, sean de baja o sea de alta presión, en función de dónde están ubicados y cuál es la finalidad que cumple ese recipiente. Así tenemos entonces los separadores de líquido, que fue lo que estuvimos viendo, cómo calcularlos hasta el momento, ¿verdad? Estos recipientes tienen como finalidad alimentar de refrigerante líquido a los evaporadores o servicios, no importa la forma que tengan. Acá siempre hago la aclaración que no se piensen que el único evaporador que existe es el enfriador de aire. Pero si trabaja en sistema inundado o termosifón, que significa lo mismo, van instalados pegados a esos servicios, ¿bien? Sean del tipo vertical o sean del tipo horizontal. Y el fluido refrigerante se expande dentro de este recipiente, manteniendo un nivel de líquido o una columna de líquido fija, y desde ahí, por vaso comunicante o por gravedad, alimenta al servicio. ¿Bien? O sea que acá adentro se almacena el refrigerante a baja presión y baja temperatura. Y desde ahí, por vaso comunicante, alimenta el servicio. Y el retorno ingresa al separador de líquido. Cumple su función y desde ahí
tomamos la conexión que se dirige a los compresores libre de fase líquida si todo está bien. Lo mismo haría el separador de líquido de tipo horizontal. Para mantener una buena alimentación al servicio, la columna de líquido constante en el interior del separador solemos colocarla a la altura del colector de salida o más arriba, pero mínimamente a la altura del colector de salida del servicio o del evaporador. Bien, acá tienen una foto de un evaporador que no está pegado al techo, está sobre pie, en piso. Acá ven la superficie de intercambio, el panel, los caños aletados, bien, y acá arriba la caja de aire donde están los forzadores. Los forzadores, al ponerse en marcha, aspiran aire que ingresa por acá abajo, atraviesa la superficie de intercambio, se enfría, pasa por el pleno toda esta caja hueca y es expulsado por los ventiladores hacia el interior de la cámara. Y acá vemos su separador de líquido vertical, ¿sí? Cómo está construido. Normalmente ven que el casquete inferior no sigue hasta abajo todo el cilindro, sino que termina ahí y se prolonga la columna de alimentación de refrigerante y desde ahí la toma hacia la entrada del evaporador. El colector de salida del evaporador con su cañería que ingresa al separador de líquido vertical. Este cañito que ingresa acá sería lo que nosotros vimos en el esquema genérico, este cañito que ingresa acá. ¿Bien? Y en el caso de esta foto que están viendo, como elemento de control de nivel, hay una válvula flotadora de baja presión, vinculada en vaso comunicante con una cañería y la otra que no se alcanza a ver ahí. Esta válvula, esta flotadora de alta presión, ustedes recuerden que tenía ahí adentro un flotante que sube y baja, como si fuese el de nuestro baño, de nuestro inodoro, y movía un punzúa que hacía de válvula de expansión, orificio restrictor, donde se producía la caída de presión y de temperatura. Por eso este elemento recibe la cañería de refrigerante que se conecta a él. En estos casos, que yo les había hecho un dibujo del separador vertical, a diferencia de tener un control de nivel mecánico, válvula flotadora, tiene un control electromecánico. Este control electromecánico lo único que tiene acá es un interruptor que abre o cierra un circuito eléctrico. Por ende a este no le vamos a poner ninguna cañería de refrigerante conectada a él. Lo único que hace es abrir o cerrar un circuito eléctrico. Bien, y acá en este otro es un separador de líquido del tipo horizontal. Acá sí, en este caso, tenemos un control electromecánico conectado en vaso comunicante con el separador. La foto está tomada desde abajo. Y esta pierna, esta cañería que sale de la parte inferior del separador, que se mete adentro de esta cámara, porque ahí están los evaporadores, esta cañería en esta foto sería como esta conexión que estoy señalando acá en esta otra fotografía, ¿verdad? Porque acá los evaporadores están pegados sobre el techo. Bien, y acá lo que les mencionaba, esta cota, este separador, por ahí mantiene el nivel de líquido dentro del separador horizontal, por ahí a el 20% del diámetro de este recipiente, ¿verdad? Como líquido acumulado. Bien. Cómo calcularlos fue lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, estos equipos, en este caso es un corte o un esquema de un separador vertical, necesita o requiere de una serie de componentes que van vinculados a ese recipiente. En este caso, el control electromecánico de nivel, cuya cota por vaso comunicante es la altura del líquido que tiene el separador. Esta cota de líquido es la que yo les mencionaba recién, que si lo pongo, como en este caso, ¿ven?
está a la altura del colector. En este caso, que el separador está fuera de la cámara y más arriba, por ahí esta cota del cilindro tal vez esté más arriba, como podría ser este que están viendo acá, más arriba que el colector de descarga. Pero no es necesario que esté 1 metro, 2 metros más alto. No, esto por una cuestión de disponibilidad de lugar físico. Entonces, en este caso, que no es una válvula flotadora, simplemente es un interruptor eléctrico, este control de nivel obviamente va a estar energizando o en serie con esta solenoide de líquido, que es la cañería de refrigerante que ingresa, y este es el lazo denominado de líquido, una válvula de servicio, electroválvula con filtro, la válvula de expansión manual y otra válvula de servicio. Esta cañería ingresa adentro del separador, normalmente con una curvita apuntando hacia abajo, y es el ingreso de refrigerante líquido expansionado, con el título que corresponda, a baja presión y baja temperatura. El líquido se acumula acá, sube el nivel, el control lo detecta y cierra la electroválvula de líquido, con lo cual no ingresa más. Desde la columna, por simple gravedad, se alimenta al interior del evaporador. Y desde el evaporador, su salida, líquido y vapor, el líquido es arrastrado por el vapor, ingresa a la cañería de entrada del separador. Se proyecta el caudal de vapor, las gotas caen al fondo de vuelta, alimentando nuevamente el evaporador, el vapor ascendente hacia arriba, una velocidad de diseño baja con la cual las gotitas grandes decantan, no son arrastradas, y por ejemplo, sobre la parte superior sale la conexión hacia los compresores. Este elemento, en este caso con el control de nivel, forman el sistema de alimentación de refrigerante al interior del separador de líquido. Y acá la salida, normalmente se coloca un cuadro de válvulas que se dice lazo de succión, en donde básicamente vemos, si es requerido por nosotros, la válvula reguladora de presión constante. Esta válvula, mediante los pilotos NS1 y NS2, en este caso un piloto eléctrico para habilitar el trabajo de la válvula, seguido por un piloto de presión. Este es el que se regula a la presión de trabajo, de evaporación, que yo quiero que trabaje el separador, por ende el evaporador. Y en el puerto P, otro piloto de presión, que es el que regulo normalmente y le echo mano para cuando voy a descongelar el evaporador. Este normalmente se regula en más o menos 7 kilos por centímetro cuadrado para el caso de amoníaco. ¿Por qué hablo de amoníaco? Porque el separador de líquido, ¿sí?, normalmente lo vamos a ver asociado con refrigerante amoníaco. No es nada normal y común ver un separador de líquido que trabaja con un servicio inundado que trabaja con refrigerante halogenado. Ese servicio seguramente va a estar alimentado por una válvula termostática de expansión, con lo cual todo este elemento no existe. La válvula termostática de expansión es la que controla y vigila que a la salida del evaporador, este caño que vendría acá, salga un vapor levemente sobrecalentado, con lo cual cumple la función que estaría cumpliendo el separador en trabajo tipo inundado. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, obligatoriamente una válvula de seguridad dual, ¿bien? Y como esto si trabajara con amoníaco y del recibidor viniera arrastrado algo de aceite que se expande, viene a morir a este recipiente de baja presión. El aceite no se mezcla con el amoníaco y caería hacia el fondo. Y prolongamos esta columna de alimentación y hacemos un depósito para atrapar el aceite que pudiera venir desde la instalación. Y desde ahí el maquinista, con una válvula de purga, haría la extracción o purga de aceite del sistema, ¿sí? Porque si lo dejamos acumular acá, ingresaría dentro del evaporador y sería una resistencia térmica para el trabajo del mismo, con lo cual no lo queremos ahí. El aceite lo queremos únicamente en el cárter del compresor.
Bien. Si bien nosotros hacemos todos los cálculos, ¿verdad?, para dimensionar el tamaño del separador, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, una parte de un manual de un fabricante, de un catálogo de un fabricante de separadores de líquido que brinda determinados modelos de sus equipos. En este caso, estos dos primeros números representan el diámetro del separador de líquido en pulgadas. Y estos últimos tres numeritos representan el largo entre casquete de ese separador en centímetros. Bien, o sea que este sería un separador del tipo vertical, si no mal no recuerdo, u horizontal, de diámetro 20 pulgadas y 1,70 m entre casquetes. Me dice el volumen que tiene el cilindro, me dice dimensiones generales que no son las del diámetro, sino simbólicas, en un esquema que acá yo no adjunté. Me dice la carga en litros de refrigerante a cota de trabajo que tiene este separador. Todos estos datos, por ejemplo, de carga, me sirven para saber qué carga, o sea, cuántos litros hay en el sistema de refrigerante. Eso a mí me serviría primero para el momento cuando tengo que calcular el recibidor de líquido, tener una idea cuál es el volumen en juego, no en circulación, en movimiento, la cantidad de litros de refrigerante que carga el sistema, por si lo quiero guardar todo o parte dentro de un recibidor de líquido. Necesito ese dato. Como también necesitaría el dato del fabricante del volumen interno que tiene el evaporador. ¿Cuántos litros de refrigerante carga ese evaporador? Todos esos datos de todo lo que hay en el sistema, yo lo necesitaría, por ejemplo. Y acá me dice cuál es la sección libre de pasaje del vapor en metros cuadrados. Y para seleccionar el equipo, este fabricante no lo pone en capacidad frigorífica ni nada. Lo pone en una capacidad de cuántos metros cúbicos por hora de vapor máximo trabaja ese equipo. Con lo cual, vos para seleccionar este equipo tendrías que ser un poquito ingeniero o preguntarle a la firma que te lo seleccione. Este sería el caudal volumétrico de refrigerante que los calculamos, saldría del evaporador o de los evaporadores. Si tenés ese dato, seleccionás el equipo automáticamente. ¿Está bien? Y te aclara que la velocidad de separación para estos equipos es de 0,4 metros por segundo. Con lo cual, si tengo la sección libre y tengo la velocidad, sé cuántos metros cúbicos por hora, obviamente, estarían pasando por ese separador, ¿verdad? ¿Comprendieron? Sí. Bien. Entonces ahí tenemos separadores de líquido. Otros elementos que aparecen son los denominados separadores de succión. Se les suele decir también trampa de líquido. Este separador de succión normalmente se ubica, denme un segundo, que se una llamada de trabajo. Después te llamo, estoy en clase. Este separador, denominado separador de succión, normalmente se ubica en la sala de máquinas, a altura, pegado sobre el techo o a altura. ¿Bien? ¿Y qué hace? Intercepta la cañería, el colector general de succión que ingresa a la sala de máquinas. Lo intercepta y desde ahí prosigue la cañería de succión donde aspiran los compresores de esa línea. La función de este tanque, de este servicio, es una seguridad por si algún separador líquido de las cámaras o de servicios que están trabajando a esa presión de succión, que vienen por esa cañería, tiene un desperfecto y ha vencido a los separadores de líquido y viene fase líquida hacia los compresores.
Eso no lo podemos permitir, con lo cual hacemos un recipiente cuya función es, si viene fase líquida, que no debiera venir, atraparla e impedir que sea aspirada por la succión de los compresores. Es para evitar lo que se denomina golpes de líquido. Bien, ¿se comprende cuál es su finalidad? Sí. Para el cálculo de este separador, lo dimensionamos como si fuese un separador de líquido, en este caso vertical, con lo cual yo tendría que saber cuál es el caudal volumétrico de vapor que ingresa a este tanque o que viene por esta cañería, ¿sí? Tal vez sea el caudal volumétrico de muchos servicios o de muchas cámaras, ¿bien? Por eso normalmente este tanque es medio grandecito. Pero tengo que determinar cuál es el caudal volumétrico, o sea, la capacidad que está entrando a sala de máquinas para el trabajo de estos compresores. Y se dimensiona tal cual, con una velocidad de separación de 0,5 o de 0,3 metros por segundo, depende cuál sea la presión o la temperatura de evaporación a la cual trabaja esa cañería de succión, y dimensionar ese equipo. Acá le ponemos en la parte baja un control de nivel. Pero este control de nivel es no para trabajo, sino para alarma. Este tanque, en realidad, no debiera tener líquido. Tiene líquido si hay un mal funcionamiento en los servicios. De esa manera, ¿qué hace? Los contiene y los acumula acá adentro. Si el nivel sube, el control detecta que hay un nivel de líquido, cierra un contacto eléctrico que normalmente está en serie con las contactoras de los motores eléctricos de los compresores, con los cuales los para y los detiene. Y da una señal, también con otro sistema, sonora, una sirena, una campana y luminosa. Hay un bolonqui en puerta de sala de máquinas. Bien, es una seguridad. Y alternativamente, como opcional, si uno lo desea, se hace pasar por acá, porque también en sala de máquinas seguramente estará o cerca el recibidor de líquido, la cañería de líquido que sale a alta presión y temperatura de condensación, se le suele hacer circular mediante una serpentina por acá adentro y salir. Y de ahí irse a los servicios que alimentan. Después les voy a comentar cuál es el sentido de esta serpentina ahí adentro. Es una opcional, no que se requiere en forma sí o sí obligatoria. Me olvidé de comentarles. Todo separador está en el lado de líquido de baja presión y tiene líquido refrigerante a baja temperatura. Será 0 o menos 40, pero baja temperatura. Todos estos separadores debieran estar aislados térmicamente, porque no es su objetivo que estén intercambiando calor con el aire ambiente que está a su alrededor, aunque esté dentro de la cámara. Ese aire ambiente, que siempre va a estar, obviamente, a mayor temperatura que el fluido refrigerante que está acá adentro, lo va a hacer evaporar de a poquito, burbujas, y esas burbujas pueden joder el funcionamiento de los controles de nivel. Con lo cual, es coherente que esto esté aislado. Amén de que si está fuera de la cámara, como sería este caso, bien, el aire ambiente, acá está en construcción, faltaba aislarlo, el aire ambiente hace intercambio de calor pobre con el recipiente, porque adentro tiene un líquido frío, y esto empieza a condensar agua, gotear y a formar hielo alrededor del tanque, cosa que tampoco nos interesa, ¿no? Porque superficie mojada, hielo, corrosión, entonces esto debe ser aislado. En el caso de que a veces está dentro de la cámara, como este caso, puede ser que no esté aislado, pero todo esto se va a cubrir con un grosor de hielo más que importante.
O sea, siempre es conveniente que esté aislado. Bien, lo mismo el caso del separador de succión. Normalmente, como acá en funcionamiento normal lo que recibe son vapores, por más que los vapores estén a menos 30 grados centígrados, el vapor es mal conductor del calor y este recipiente no forma hielo. Sí va a gotear un poquito, condensación por supuesto del agua, pero no forma hielo. Normalmente no puede estar aislado, pero sería un buen criterio que lo esté. Todo recipiente de baja temperatura, como las cañerías, debiera estar aislado. ¿Bien? Porque toda ganancia de calor aumenta la temperatura del vapor. Y eso ya vimos que me aumenta un poquito la temperatura de descarga del compresor. Para el caso de amoníaco, tema importante. Para su construcción es muy sencilla. Tengo que saber el caudal volumétrico de vapor que viene acá y lo calculo su diámetro como un separador del líquido. Normalmente el colector viene, ingresa y se le hace una pequeña curvita que mire hacia abajo. Los vapores suben y toma desde la parte superior u opcionalmente por acá el vapor y va rumbo hacia los compresores, ¿verdad? Este sería el caño que viene hacia arriba y este sería el caño que viene hacia abajo. Ahí nomás, cerquita, ya están aspirando los compresores de su colector principal. Esto para el caso de amoníaco, ¿bien? Control de nivel a modo de alarma. Yo, si se junta líquido, me quiero enterar lo más rápido posible. Entonces, este control no lo voy a poner por allá arriba de altura del separador. Lo pongo bajo. Si acá no tiene que haber ni 5 centímetros, ni 10, ni 20 de refrigerante líquido. Entonces está por ahí abajo del control. De alarma. De alarma. Como opcional, les dije que se pone una serpentina donde circula líquido a alta presión y temperatura de condensación, y se va. ¿Para qué es esto? Mira, si vinieran en algún momento pequeñas gotitas de líquido, ¿sí? Con el vapor, esas gotitas de líquido vienen como líquido saturado, baja presión y temperatura. Pero si la gotita tocara algo que está a mayor temperatura que la de evaporación, se va a evaporar, ¿verdad? Bueno, ¿y eso cómo lo logramos? Circulando una serpentina ahí adentro, se va, pero esa serpentina está a 30, 35 grados centígrados. O sea que si vienen pequeñas gotas o se acumula un poquito de nivel acá y cesa, de a poquito esta serpentina lo hace evaporar y desaparece el líquido. Y nadie se enteró de nada. ¿Entendieron? You are now unmuted. Sí. Ahora, si se You juntara are now líquido muted. y la alarma me lo detecta y me para los compresores y la sala de máquina, para volver a ponerlo en marcha, tendría que solucionar el problema de por qué viene líquido ahí, y la otra es sacar el líquido de ahí adentro para que me permita el sistema ponerse nuevamente en marcha, ¿verdad? Por eso aparece una conexión de drenaje o de vaciamiento de ese tanque en caso de un inconveniente. Y una pequeña cañería, chiquita, ¿no? Una pulgada. Y una pequeña cañería acá arriba que se llama de compensación, que la vamos a ver dentro de un rato. Ahora, si yo hiciera esto para un sistema halogenado, aunque los evaporadores tuviesen válvula termostática de expansión, no separadores de líquido, pero hay un mal funcionamiento de esa válvula y me viene líquido, pasaría exactamente lo mismo. Pero, a diferencia del sistema de amoníaco, el de halogenado siempre me va a traer arrastrando pequeñas partículas de aceite. Y si yo dejo este diseño de separador y el aceite se me queda acá en el fondo, nunca va a ir por la cañería para que sea succionada nuevamente por los compresores. Con lo cual, este diseño me trae un problema para el sistema halogenado. ¿Qué se hace? Una pequeña modificación. Lo que se llama tubo invertido. Esta cañería que trae los vapores con algún... Suponete que no trae líquido, que trae los vapores, pero también viene recuperando pequeñas partículas de aceite,
sería esta cañería. El aceite quedaría en el fondo. Ahora, ¿cómo lo levanto y lo subo para que lo aspiren los compresores? Se hace un caño de succión invertido. Y de ahí aspira el compresor. ¿Bien? O si fuese este el caso en este dibujo, mira, lo voy a hacer acá. Vendría a ser, este caño de succión viene así, baja, hace una U y termina acá en la punta. Hace este movimiento. ¿Me siguen? ¿Y eso qué me permite? En el fondo de la curva, de ese caño invertido, se hace un pequeño orificio de un par de milímetros, cosa que el aceite que va a venir por acá siempre se vaya acumulando, pero cuando llega a esta altura, por el orificio se mete dentro del caño. Y el vapor que es aspirado por acá, por velocidad, lo levanta como si esto fuese una montante y lo sube al colector de donde aspiran los compresores. Y ahí el compresor lo recupera. ¿Bien? ¿Se comprende la diferencia? Sí. Bien. Y el tema de la serpentina opcional exactamente cumple el mismo sentido, la misma función que en el caso del otro. Si yo pusiera esto en un halogenado, sería una trampa perfecta para el aceite. Se me junta en el fondo y ahí lo dejé muerto. No lo puedo permitir eso. Tiene esta pequeña diferencia de constructor, de construcción. Bien. Acá, lo mismo, para una tabla de selección de un fabricante, aparecen los modelos de estos separadores, con el mismo criterio, eso ustedes no lo saben, ¿no? O sea, después te lo comenta el manual del fabricante. Te aparecen diferentes modelos con sus medidas y te dice cuál es la capacidad de trabajo en metros cúbicos por hora de vapor que atraviesan este equipo. Ahí vos lo que tendrías que tener como cálculo es el caudal volumétrico que está llegando a ese equipo. Y lo seleccionás por esa capacidad. Para este fabricante, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí te aclara también. Esta capacidad de separación está basada en una velocidad del vapor de 0,4 metros por segundo. Si no fuese tu caso o querés otra, bueno, habrá que hacer una cuenta muy simple para ver a qué tamaño de equipo te referencias, si uno menor o uno mayor. Después, cosa que no hicimos en los ejercicios, pero como que lo comentamos, ¿sí? Hablábamos de que si yo tenía un sistema de trabajo por inundado o por termosifón, que son estos, tendría un separador de líquido para cada cámara o cada evaporador o un par de evaporadores que cumplan. Si tengo varias cámaras que trabajan todas a la misma presión de succión, tendré un par de separadores de líquido. Cuando el frigorífico es ya de cierto tamaño, tengo un montón de separadores de líquido. Cuando uno construye o diseña un frigorífico, puede, en función de la cantidad de servicios, ponerse a pensar, ¿lo hago trabajar en sistema inundado o termosifón al frigorífico o a una sección del frigorífico? ¿O lo hago de la otra manera? Trabajar como si fuese por sistema recirculado. Uno ahí compara ventajas y desventajas y puede seleccionar trabajar con sistema por recirculación de bomba, lo que se llama separador de recirculado. Esto se presta cuando hay cierta cantidad de servicios, ¿sí? Si yo mi único servicio fuese esta camarita que ustedes ven acá, la voy a hacer trabajar, por ejemplo, en sistema inundado si fuese amoníaco. No voy a poner un separador recirculado para una pequeña cámara. Sería muy, muy costosa la inversión inicial. No tendría sentido. Pero en el caso que lo fuese, se reemplazan todos esos servicios, todos esos separadores, por uno solo, que se llama separador de recirculado, que es este que estamos viendo acá, que lo habíamos mencionado en la teoría. Bien, obviamente normalmente está sobre piso y es de un tamaño importante, porque es como si fuese un separador de líquido, pero
para el caudal volumétrico de vapor de un montón de cámaras o servicios juntas. Y los servicios carecen de esos separadores. Los evaporadores trabajan alimentación por bomba, no por separador de líquido que lo alimenta por gravedad, el cual está ubicado al lado, pegado a él. Entonces, al igual que todos estos separadores de líquido, a cada uno de ellos le venía un lazo de líquido e ingresaba y se expansionaba el fluido refrigerante, y acá se mantenía el líquido a baja presión y temperatura, óptimo para alimentar al evaporador, que está acá al lado. Al no existir eso en los evaporadores y existir un separador de recirculado, pasa lo mismo, ¿verdad? A este recibidor, perdón, a este separador de recirculado le ingresaría la cañería de alta tensión de refrigerante con su lazo de líquido, gobernada por su control de nivel de trabajo, expansionaría y entraría todo acá. Y acá quedaría el líquido a baja presión y temperatura, como si quisiera tenerlo dentro de los evaporadores, que están sobre techo, por ejemplo, pero lo tengo acá, en piso. Obviamente, todo este caudal de líquido que ingresa acá sería igual a la suma de todos los servicios que tengo conectado a este separador de líquido, ¿verdad? Y desde ahí, cómo llevo el refrigerante hasta el interior de los separadores es mediante las bombas de recirculación de refrigerante, que toman el líquido de acá, lo bombean y lo mandan por una cañería a todos los evaporadores que trabajen, todos vinculados a esta línea de presión. Acá se alimenta los evaporadores, que están distantes, y todos sus retornos con exceso de líquido vienen por este colector que trae el vapor y el exceso de refrigerante que le ingrese a cada evaporador. Ingresa acá y esto trabaja como un gran separador de líquido. En este caso, del tipo horizontal. Y desde la otra punta, la conexión de succión a los compresores. ¿Bien? ¿Se comprende cómo es la idea? Profe, yo tengo Bien. una duda. Sí. ¿Pones dos bombas simplemente por un hecho de si se rompe una que no te quede zapata, ¿no? Sí, O es tal por cual. algo de No, funcionamiento? mira, bien buena la pregunta. Suponete, yo tengo un montón de cámaras. Por decírtelo así, tengo 10 cámaras iguales. Trabajan en la misma temperatura de evaporación, las puedo juntar con un solo separador que está conectado a la succión de esa línea. ¿Sí? Todo el líquido refrigerante a esas cámaras sale por impulsión de una bomba que se lo manda. Si esta bomba se me rompe, listo, no trabaja ninguna cámara, porque no la puedo alimentar. Entonces siempre tiene que haber algo de respaldo. Es muy peligroso tener una única bomba en servicio, se me rompa, se me quema el vapor, se me quema el motor eléctrico, hubo una pérdida en la bomba y la tengo que parar porque me está contaminando y la tengo que parar, listo, no tengo cómo hacer funcionar los servicios vinculados a esta línea. Bien, ¿Se comprende? sí, sí. Y acá agrando un toque la foto, ¿ves? Y veo el separador horizontal. No sé cuál es cuál, pero suponete, una de las cañerías puede ser el colector que viene de retorno con el líquido y los vapores. ¿Bien? Otra cañería que es la succión hacia los compresores. Acá, en vaso comunicante, tengo un control de nivel. ¿Lo alcanzan a ver? Está aislado, ¿verdad? ¿Lo detectan? Sí, se ve. La línea de flotación de ese control de nivel anda por acá, como la mitad de la altura. En realidad es uno de alarma. Y acá, en esta columna, tiene una varilla electrónica de nivel. Esta varilla electrónica a mí me permite medir exactamente a qué altura de líquido
está al interior del tanque. Entonces yo, mediante PLC o chequeando desde una computadora, seteo cuál es la temperatura de líquido de trabajo de este separador, ¿sí? Con esa señal electrónica que después mando al PLC, manejo la solenoide de líquido para que abra o cierre, para mantener el nivel, y aparte detecto, si quiero saberlo, por cualquier inconveniente, o cambiar la altura de nivel de trabajo del tanque, es una varilla electrónica, conmuto un seteo, un valor en forma instantánea, y es como si tuviese clavado otro control de nivel fijo que lo cambie de posición. ¿Bien? Y acá, Bien. desde acá abajo, está la cañería de succión de una bomba, en este caso de amoníaco. Acá está otra bomba de amoníaco y la impulsión de la bomba se juntan en un colector e impulsan el fluido refrigerante para que ingrese al interior de los evaporadores, que tienen su lazo de líquido y tienen su lazo de succión, como vimos en la bolilla evaporadores. Pero sobre esto no les hice hacer ninguna cuestión de trabajo práctico para no complicarlos tanto y no insumir tanto tiempo, porque si no, nunca llegaríamos a concretar los estudios. Y acá, nuevamente, lo mismo, fíjense que es reiterativo. Para este caso, selección de separadores de recirculado del tipo horizontal de un determinado fabricante, sus modelos, volumen del tambor, este es el volumen total que tiene, dimensiones, qué carga, qué cantidad de refrigerante tiene a nivel de trabajo, cuál es la sección libre de pasaje de los vapores y cuál es la capacidad de separación máxima en metros cúbicos por hora. Para este fabricante siempre te dice hacer el calculito vos, que normalmente no lo sabe muy bien el que selecciona el equipo. Piden hablar con el ingeniero, la oficina técnica te hace un par de preguntas y te selecciona el equipo que vos requerís. ¿Bien? ¿Saben cuál sería una forma práctica y rápida de determinar cuál es el caudal volumétrico de algo armado? Si de repente este separador, ¿sí? Va a estar vinculado a 4 compresores. Y los 4 compresores yo los conozco, que se van a instalar, y sé cuál es el desplazamiento de los compresores. ¿Me siguen? Los metros Sí. cúbicos por hora que desplaza cada compresor, y el rendimiento volumétrico, o si no lo conociera y fuera un burro total, y digo que los compresores van a aspirar todo lo que desplazan, cosa que es una mentira, pero ese número me puede determinar para ver un caudal volumétrico de vapor que va a atravesar este equipo. Y con eso, seleccionarlo. Aunque sé que estoy seleccionando un equipo más grande de la realidad, porque estoy suponiendo que los compresores aspiran todo lo que desplazan, cosa que es mentira. Pero bueno, es una forma chacarera de sacarse un dato de encima. Bien. Obviamente, estos equipos también son de baja presión, baja temperatura, tienen que estar aislados. Válvula de seguridad, lazo de líquido, y acá no se le pone lazo de succión con reguladora de presión, porque esa reguladora se la pongo independientemente a cada cámara, no se la pongo a esta. ¿Bien? Este normalmente queda enganchado y trabaja a la misma presión que trabajan los compresores. No tengo problema porque a la salida de las cámaras tengo una válvula reguladora de presión y es la que me controla la presión de evaporación dentro de la cámara o dentro del servicio. Otro recipiente que vimos esquemáticamente, pero que ahora lo mencionamos, es el enfriador intermediario. Ese tanque que se vinculaba mediante cañerías entre la descarga de los compresores de baja y la succión de los compresores de alta, ¿sí? Cuya misión era desrecalentar los vapores de las descargas de los compresores de baja presión para que se subenfríen hasta la temperatura de saturación que corresponde
a la presión de intermedia y a su vez subenfriar el líquido que va desde el recibidor de líquido hasta el servicio de baja presión y temperatura, subenfriar la temperatura de ese refrigerante antes de dirigirse a ese servicio. Bien, nosotros habíamos estudiado dos sistemas de doble etapa utilizando compresores a pistón. Uno que se llamaba de inyección total y otro que se llamaba de inyección parcial. La diferencia que tenía uno con respecto del otro era que todo el caudal másico que circulaba en la etapa de alta se expansionaba dentro del enfriador intermediario y el de inyección parcial se expansionaba dentro del enfriador intermediario solamente una parte de él, la que requiero, ¿sí?, para subenfriar los vapores de la descarga de baja y subenfriar el líquido que se dirige a los servicios de baja presión. Sería este esquema de enfriador intermediario que ustedes están viendo acá. ¿Cómo se calcula este enfriador intermediario? Bueno, ¿qué necesito saber para calcularlo? Necesito conocer, sí o sí, cuál es el caudal volumétrico que aspira el compresor o los compresores de alta. Con ese caudal volumétrico yo puedo dimensionar, en función de una velocidad de separación de los vapores, el diámetro de este tanque. Y después, en función de ese diámetro, ver cuál es la altura necesaria que tendría que tener ese cilindro para ser construido. Vamos por partes. Primero, yo tengo que tener una altura de refrigerante líquido dentro del enfriador intermediario que se encuentra a la presión de intermedia. Normalmente, esa presión de intermedia oscila entre los 3 bares y medio a 4 bares. Con lo cual, esto se utiliza básicamente con amoníaco. La temperatura del líquido saturado que se encuentra acá adentro anda en el orden de los menos 10, menos 5 grados centígrados. Ahí yo pongo un control de nivel para tener un nivel de trabajo a una determinada altura. Esta altura no pueden ser 10 centímetros ni 20. ¿Por qué? Porque ahí, a este enfriador intermediario, ingresa la descarga de los compresores de baja, que vienen, obviamente, si está vinculado con este tanque, a la presión intermedia. Pero vienen por ahí a 60 grados centígrados. Entonces, constructivamente, este caño que ingresa de acá arriba o ingresa de costado, por donde vos quieras, pero se dirige hacia el fondo del tanque. Y en el fondo del tanque normalmente se pone una T toda perforada, cosa que los vapores burbujean, como si fuese soplando por una bombilla, hacia el interior del enfriador intermediario. Pero acá yo tengo una columna de líquido a temperatura de saturación, con lo cual los vapores se enfrían hasta la misma temperatura que tiene el líquido. Y esa carga de enfriamiento que liberan las burbujas la toma el líquido saturado y parte de él se evapora. Y también sale como vapor saturado por sobre la superficie del líquido que tiene este recipiente. Como eso se va consumiendo, algo tiene que ir ingresando, ¿verdad? Ok. Y después, para subenfriar el líquido que va desde el recibidor a los servicios de baja, en este caso, que es de inyección parcial, ¿qué hago? Esa cañería que viene del recibidor del líquido, a alta presión y temperatura de condensación, esa cañería la hago circular mediante una serpentina por ahí adentro, debajo de la columna del líquido, y se va. Con lo cual, esta serpentina inmersa en una columna de líquido frío, esto entra a 35 grados centígrados, ponele, es un intercambiador de calor estático. Bien, en función de la superficie de intercambio que tenga los metros lineales
con la que yo construí esta serpentina, de la temperatura de ingreso y de la temperatura de salida que quiero del líquido de acá, y la temperatura del líquido saturado, tendrá una determinada capacidad de intercambio de calor, que lo calculo como si fuese un intercambiador de calor. Bien, esta temperatura de salida, obviamente, siempre va a estar más alta que la temperatura del líquido saturado que está acá, quien enfría todo. Esta diferencia de temperatura entre salida del líquido y la temperatura de saturación de lo que hay dentro, a la presión de intermedia, es lo que se denomina el acercamiento, ¿sí? El acercamiento de enfriamiento del líquido con respecto a la presión de intermedia. Bien, normalmente lo diseñamos para que tenga un valor entre 5 y 10 grados centígrados. ¿Eso qué significa? Que si hago bien los cálculos y hago bien la serpentina, ingresará a 35 grados centígrados por acá y saldrá 5 grados más de temperatura que la temperatura de evaporación o de saturación que tiene el líquido acá en el interior, entre 5 y 10. ¿Se comprende lo que quise decir? Sí. Eso ustedes lo ven a modo de dibujito en el diagrama presión-entalpía cuando analizan el ciclo de doble etapa. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi anhelo? Es que ustedes vean ese esquema, que es un papel con un dibujito, e interpreten cada punto de ese sistema que representa en una instalación real. Si ustedes interpretan eso, tienen la materia asegurada. Bien, porque si no, no me salieron de ver un puntito en un dibujito que saben que se llama H4 y siempre toda la vida le ponen H4, no se animan a cambiarle el número y no interpretan que está representando eso que ven ahí. Y en definitiva, representa algo físico y eso lo tienen que conocer. Entonces, después de toda esta zazaraza que les acabo de decir, una vez que uno dimensiona esta serpentina, sé qué tamaño tiene. Obviamente, la serpentina va a estar adentro del tanque. No la voy a hacer de diámetro mayor que el tanque que voy a construir. Estoy diciendo una pavada. Y después, en función de la altura que tiene la serpentina, la cual tengo que mantener sumergida, tendré una idea de dónde coloco el control de nivel para tener la columna de líquido acá adentro. ¿Quedó claro lo que dije? Sí. Sí. Bien. Normalmente, esta altura no estaría bajando nunca de más o menos como de 80 o 1 metro de altura. ¿Sí? Si yo la hago de 2 metros de altura, va a funcionar igual, perfectamente igual. ¿El tanque va a ser más largo? Y sí, va a ser más alto. ¿Gané algo? No, me van a pegar, me van a felicitar por tarado, porque no gasté plata, lo hice gigante y no estoy haciendo ningún tipo de beneficio. Con lo cual, lo pones a la altura que corresponde. ¿Está? Fíjate, por acá lo único que estuvimos haciendo es atacando la parte baja del equipo. Por si hay algún bolonqui, ¿sí? Esto, para mantener un nivel constante, trabaja con un lazo de líquido. El control de trabajo ya se los mencioné. Si es electromecánico, va a trabajar con sus compañeros de siempre del lazo de nivel. ¿Bien? Servicio, solenoide, con filtro, válvula de expansión, válvula de servicio, cañito que entra, dirigido hacia abajo y ahí ingresa el trabajo. Si ingresa un caudal másico mayor que el que tiene que trabajar, no hay problema, porque entrará más líquido, sube el nivel más rápido y el control lo detecta y para la solenoide. Cero inconveniente. Si algo anda mal, puedo poner un control de seguridad, ¿sí? A un determinado nivel en donde no debiera existir nunca. Si el nivel alcanza esa cota, algo anda mal. Alarma y me detiene los compresores. ¿Por qué? Porque de ese tanque aspiran los compresores de alta.
Y después, en función de dónde voy a poner esta cota de nivel máximo, no tiene sentido que esté 1 metro más arriba de la cota normal de trabajo, con que esté 20 centímetros más arriba, no debiera estar ahí, listo. Desde ese punto de cota máximo, calculo o dejo mi verdadero nivel de separación como si fuese un separador de líquido vertical. Esta cota de nivel nunca la hago menor a 60 centímetros. Y de ahí tengo una idea bastante aproximada de cuál sería la altura que tendría que tener este enfriador intermediario en función del diámetro que sale de cálculo y de todos los elementos que coloco en ese recipiente. ¿Comprendido? You are now unmuted. Sí. Bien. Ningún diseño para fabricar algo, chicos, sale decir multiplico el diámetro por 3 porque alguien me dijo que tiene que ser L sobre D3. No. ¿Puede ser orientativo? Sí, pero no vas a construir algo sin verificar nada. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué les dije? ¿Qué tengo que conocer para dimensionar el tanque? A ver, dígame alguien. ¿Qué tengo que conocer? You are now unmuted. Perfecto. Bien. You are Y now de ahí, muted. por ejemplo, con una tabla de selección de enfriadores intermediarios dado por algún fabricante, son de modelo normalmente vertical, modelos, bla, 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 y en definitiva su capacidad de separación en metros cúbicos por hora. Normalmente, un enfriador intermediario siempre trabaja a la presión de intermedia, que siempre anda en el mismo valor. Temperatura de saturación es menos 5, menos 10. Con lo cual, una velocidad de separación de 0,35 metros por segundo está óptima para el amoníaco. O sea que, en este caso, el equipo, como siempre trabajan a esa presión de succión y el volumen específico del vapor está dada para esa condición, estos datos de caudal de separación directamente son de selección para tu sistema si vos ya sabes ese valor. No vas a tener que corregirlo nunca. Si vos calculaste que el compresor tiene que aspirar 800 metros cúbicos por hora, listo, olvídate. Este es el separador que te va a andar perfecto. Bien, acá no hay factor de corrección que valga. ¿Es un servicio de baja presión? Sí. ¿Es un servicio que tiene líquido y vapor? Sí. ¿Válvula de seguridad por obligación? Sí. ¿Tiene que estar aislado? Sí, obviamente. ¿Bien? You are now ¿Qué unmuted. otro You are now muted. componente normal siempre existe? Bueno, el famoso separador de aceite. ¿Separador de aceite de quién? Y el que está vinculado a la cañería de descarga de cualquier compresor. De acá está la válvula de succión, esta es la válvula de descarga del compresor. De acá, de esta cañería, siempre va a salir o migrar pequeñas partículas de aceite, sea para amoníaco o sea para halogenado. Si es amoníaco, esas partículas de aceite van a ser arrastradas por el compresor, van a salir o no, pero si fugan del separador, van a parar al condensador, del condensador van a caer con el líquido condensado al recibidor, y del recibidor se pueden ir por el caño de pesca de salida de líquido. ¿Y aparecer dónde? Miren toda la vuelta que estamos dando. Y aparecer por esta cañería, expansionarse y caer adentro del separador de líquido. Y ahí, si es amoníaco, va a morir y no lo saco más. A purgarlo en forma manual. Si fuese halogenado, esto no existe, ¿sí? Seguramente va a trabajar con una válvula termostatal de expansión y el vapor me lo va a sacar del evaporador. Y ahí yo dimensioné todas las cañerías con mucho cuidado, las montantes también, para que vuelva esas partículas de aceite arrastradas por los vapores de succión por la cañería de succión del compresor. Cae ahí y vuelve al cárter. Y ahí se la pasa toda la vida dando vuelta como una calecita. Bien. Estos separadores de aceite cumplen esa finalidad. ¿Y cómo trabajan?
como un separador de líquido del tipo vertical, que tengo que seleccionar una velocidad de diseño del separador, ¿sí? Para que esa velocidad sea baja y las partículas de aceite caigan al fondo de ese tanque. Esto que va a trabajar. ¿Qué tengo que conocer acá? El caudal volumétrico de la descarga del compresor, en la condición que tiene de alta presión y alta temperatura. Tengo que averiguar cuál es el caudal volumétrico que ingresa acá. Y de ahí, obviamente que como el gas está comprimido, este caudal volumétrico es pequeño, ¿sí? Es mucho más pequeño que el que aspira el compresor, que viene a baja presión. Este caudal volumétrico, aunque sea el mismo caudal másico, se me achicó 3, 4 veces. Entonces, tengo que tener ese dato. Y con una velocidad de vapor baja de selección, 0,3, 0,4 metros por segundo, el fabricante por ahí dimensiona cuál es la sección o el diámetro de este separador de aceite. ¿Bien? Si funciona bien, el aceite queda retenido en el fondo del recipiente y el vapor libre de aceite, si funcionara todo bien, sale por la cañería rumbo a los condensadores. Acá, de corte, tienen un esquema de uno de los tantos tipos de separadores de aceite que existen. Se los cuento en 2 minutos. Esta cañería de descarga del compresor, bien, suponete si esto fuese a los condensadores y fuese amoníaco, y esta cañería está a 13 grados y por ahí arriba de 100 grados centígrados. Esta cañería que ingresa acá por la parte de arriba de este separador, bueno, no importa, en este modelo ingresaría por acá, de costado, ¿sí? Acá tiene un embudo, como si fuese un embudo, un caño con un cono abierto, que atraviesa una tapa ciega, que es una chapa, y va para la parte de arriba del casquete. O sea que el vapor que ingresa por acá no puede ir hacia arriba, está todo cerrado. Lo único que puede hacer es bajar por la sección del separador, que yo calculé previamente, y normalmente ahí, en este modelo, mediante una chapa perforada, acá arriba y acá abajo, encierro un montón de metal desplegable, ¿sí? A modo de laberinto, como si fuese alambre entretejido, todo apelmazado. Yo a veces pongo el ejemplo de la virulana, pero es alambre fino, todo así apelmazado, que lo que hace es completamente poroso al vapor, pero si hay gotitas, pequeñas gotitas de aceite, partículas, se van atrapando en toda esta superficie de alambre que hay, se juntan, se hace una gota más grande y cae. Le pega el embudo, chorrea y se va al fondo. Pero el vapor pega la vuelta rápido por el embudo, se va por la cañería, sale por acá, por la parte de arriba del casquete, y mediante la cañería de salida se va rumbo a los condensadores. ¿Bien? El aceite atrapado se queda en el fondo. Y ahí en el fondo se pone una válvula flotadora. Si hay nivel de líquido, se levanta y permite pasar por un cañito finito, una cañería de retorno. Esto viene, el aceite estaría a la temperatura de descarga del compresor y a la presión de condensación. Cuando se abre la válvula, pasa solito por esta cañería que está conectada a un conector en el cárter del compresor y lo devuelve en forma automática de donde se sacó. ¿Se entendió? Sí. You are now unmuted. Bien. Todo You are compresor now muted. frigorífico al lado tiene un tanquecito vinculado a la cañería de descarga que es el separador de aceite. Este no tiene que ser aislado, está a temperatura alta, no tiene ninguna necesidad de ser aislado. Tiene que tener válvula de seguridad dual, no, porque no guarda, no tiene líquido almacenado, con lo cual es simplemente un depósito. ¿Qué te debo conocer? Una velocidad de diseño de selección para calcularlo y el caudal volumétrico de descarga del compresor. Después tenemos los famosos recibidores de líquido. El tanque que se encuentra normalmente en sala de máquina, pero con una cañería vinculada a la descarga, a ver si tengo algo dibujado acá, a la descarga de los condensadores.
Bien, o sea que siempre el recibidor de líquido está a una cota inferior de la ubicación de los condensadores. Si el condensador es por aire, por agua o del tipo evaporativo, seguramente van a estar en el techo de sala de máquinas, con lo cual la descarga, la salida de los condensadores baja por cañería a este tanque que se llama recibidor de líquido, ¿verdad? Obviamente es un tanque de alta presión, está del lado de bien, ¿y qué va a recibir? Va a recibir líquido saturado, porque es la salida de los condensadores. Para el dimensionamiento de estos tanques, yo no les voy a hacer calcular algo, pero les comento cuál sería el criterio de selección del tamaño de un recibidor. Si el recibidor no existe, ¿el sistema frigorífico funcionaría? Sí, no es indispensable para que funcione, pero es práctico que exista. Ahora, para seleccionar correctamente el tamaño, el volumen de ese tanque recibidor, que es el que está abajo, yo tendría que saber con cierta precisión cuál es la cantidad de fluido que tiene cargado mi sistema frigorífico. No el caudal másico que recircula, la carga de refrigerante que tiene mi sistema frigorífico. Y de ahí tomar una determinación. Hago un recibidor de líquido tan grande para que en caso de necesidad todo el fluido refrigerante almacenarlo en este recipiente, o eso sería tan grande que no me conviene hacerlo. Y elijo un volumen menor, suponiendo que, o sabiendo que nunca voy a poder almacenar, por algún caso de necesidad, toda la carga de refrigerante adentro de este equipo. Bien, y de ahí tomo la determinación. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, tengo que saber básicamente el volumen interno de todo lo que está en mi sistema. Y especialmente, donde hay carga de refrigerante en fase líquida, porque eso es lo que determina la cantidad de kilogramos total de fluido refrigerante. Cuando el refrigerante está en fase vapor, dado su baja densidad, ¿sí?, no me suma nada a la carga de equipo. Sí es de importancia saber qué carga en trabajo va a tener el evaporador, los separadores de líquidos si los tiene en nivel de trabajo, el separador de recirculado en nivel de trabajo, los metros lineales y diámetros de las cañerías de líquido, porque eso me suma litros de refrigerante, y teniendo todo eso tengo una idea del tamaño del recibidor que yo puedo tener. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. You are now unmuted. Para You are now calcularlo muted. es muy sencillo. Más complicado es decir, todo lo que tengo instalado y todo lo que tiene carga en función de trabajo, cuántos litros tiene eso guardado laburando. Y de ahí tengo una idea próxima de la carga del frigorífico. Es como decir, hago un frigorífico nuevo. Bueno, lo armé, vamos a ponerlo en marcha. ¿Cuántos kilogramos de refrigerante tiene que cargar? Tengo que tener una idea, ¿verdad? Para cargarle eso al sistema para que trabaje todo. Bien, entonces de ahí sale el tamaño del recibidor de líquido. Y ustedes, lo que están viendo acá arriba, anexado, como si fuese algo medio parecido, en este caso es medio parecido, arriba del recibidor de líquido, es ese famoso tanque de maniobras que mencionamos en un momento, cuando hablamos de enfriadores de aire y hablamos de cómo descongelo un Sí, sí, sí. evaporador, cuando hacíamos vaciamiento al evaporador, Sí, ahí me ¿no? acordé. Cuando le hacía vaciamiento al evaporador que trabaja en forma inundada, que lo vaciaba, le sacaba el refrigerante líquido que había en él, y que decía que esta salida de refrigerante líquido iba dirigido a un tanque que se denomina de vaciamiento
o un tanque de maniobras que normalmente está en la sala de máquinas. Y ese tanque es este que está acá. Bien, es un tanque para hacer varias maniobras, pero una de ellas es recibir el refrigerante líquido cuando hago vacío y descongelamiento de cámaras. Bien, normalmente el volumen de selección de este recipiente estaría en función de la cantidad de servicios que yo, por ejemplo, voy a descongelar y mandar a este tanque, ¿sí? Si yo digo voy a descongelar 2 cámaras juntas, porque esa es mi idea de laburo, y sé el volumen que tengo que vaciar en litros de refrigerante de esos servicios, obviamente el volumen de este tanque tiene que ser superior a eso para no tener inconvenientes y poder recibir todo eso que viene. ¿Comprenden? You Sí. are now unmuted. Bien. You are now ¿Cómo muted. se conecta este tanque? Bien, con el recibidor de líquido. El recibidor de líquido, que es esto, que está acá, viene por una cañería desde la salida de los condensadores. Ingresa el líquido condensado como líquido saturado y se almacena acá adentro. Normalmente tengo un visor de nivel, no un control de nivel, un visor de nivel que me permite ver cuál es el nivel de líquido que hay en el interior de este tanque. Acá el visor de nivel lo tienen ahí. ¿Se alcanza a ver bien? You are now unmuted. Sí. You are now muted. ¿Lo ven? Un You are now cañito unmuted. y un cañito. Vaso comunicante. Esto tiene un vidrio. You are Yo now miro la muted. altura del líquido que hay en el vidrio. Es lo que hay acá adentro. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene una valvulita y un manómetro que me permite también ver rápidamente cuál es la presión que hay en el tanque. Esta sería la presión de condensación también. Bien, la presión de condensación la veo por muchos lugares, pero este tiene un manómetro y lo miro. Ok. Válvula de seguridad dual. Este no salió en la foto, pero está vinculada con esta cañería. Esta cañería que toma de vapor, ahí arriba tiene una válvula de seguridad dual que estaría simbolizando por esto. Tiene, para el caso de amoníaco, si viene aceite, como les conté, el aceite es más pesado que el amoníaco, no se mezcla, se va para el fondo del tanque. Entonces, el recibidor para amoníaco siempre le hacemos un tetón, un depósito de trampa para que eso se llene en forma prioritaria de aceite. Que es algo que justo me lo está tapando el balde. ¿Ven algo ahí abajo? You are Sí. now unmuted. Bueno, You are now simplemente muted. es un caño acá con un casquete. Y de ahí pincho con un caño y lo saco por acá arriba. ¿Y ese qué es? Una valvulita, que acá no se ve, para la purga del aceite. ¿Sí? No se ve porque creo que en este caso la purga de aceite la tiene con un caño de salida de costado y el maquinista se agacha y purga de ahí. Pero si no, normalmente es un caño de pesca y la válvula de purga la tendría acá, a mi altura. ¿Bien? Y está. Y de acá el caño de pesca para la salida de líquido. Este caño de pesca va hacia el fondo y siempre tiene que estar el nivel de líquido por arriba de la punta del caño, porque si no hubiese líquido a esa punta, se me bypassea vapor por el caño y se va a vapor y no líquido. Es como si fuese un sifón. Esto. ¿Bien? Entonces, como a la salida de este caño, allá lejos, en otra galaxia, en otra época, se va a encontrar siempre con una válvula de expansión que está del lado de baja presión, cuando esa válvula de expansión se abre, esto circula por diferencia de presión solito hacia ese lado. La circulación es por diferencia de presión. Bien, no tengo que poner ninguna bomba. Y conectado arriba el tanque de maniobras. Este tanque de maniobras. Que está vinculado por 2 válvulas y 2 cañerías. Estas válvulas están representadas por esta y por esta. Una que va de fondo a fondo y otra que va de superficie a superficie. ¿Bien?
son las válvulas de maniobra del tanque. Y el tanque de maniobras tiene una cañería que se llama de vaciamiento, o sea, donde va a venir alguien a entrar al tanque. Otra cañería que se llama de compensación, compensación de presión. Ese tanque también tiene un visor de nivel, válvula de seguridad y también tiene un manómetro a la vista. Bien, este tanque recibidor siempre, siempre, siempre está a alta presión. Está conectado siempre a la presión de condensación. Pero este, que está conectado arriba, yo puedo jugar con él. Bien, lo puedo poner en alta presión o lo puedo poner en baja presión. Bien, ¿se entendió lo que dije? You are now unmuted. Bien, You are now voy a muted. jugar 5 minutos con él. Supongamos que esta es la instalación típica que yo tengo en la sala de máquinas, porque esto normalmente lo tengo en sala de máquinas, y les cuento qué tengo conectado en el sistema. Tengo el recibidor, desde el condensador recibo líquido condensado, saturado, este equipo está a la misma presión que la condensación. Tengo un caño de pesca para salida de líquido, un filtro por impurezas o lo que fuese, la cañería de líquido principal. Acá yo llevo líquido a alta presión y alta temperatura. Temperatura de condensación. Como opcional, si tengo un separador de succión ahí en sala de máquinas, porque ahí tengo los compresores, hago una serpentina por ahí adentro y me las tomo. De acá sigo con líquido a alta presión y alta temperatura, ¿verdad? Ok. Y tengo el separador, el tanque de maniobras vinculado con mis dos válvulas. Yo les comenté que ese tanque tiene una cañería que se llama compensación de presión, que yo la tengo conectada al colector de succión de los compresores. O sea que yo acá tengo baja presión, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Tengo el famoso separador de succión o trampa de líquido y a él llega el colector principal, ¿no? A la presión que corresponda de trabajo, que llega a sala de máquinas. Este puede estar vinculado a un montón de cámaras que tienen sus separadores de líquido, por ejemplo. Ok. ¿Y qué tengo? Desde este separador de succión tengo una cañería desde su fondo conectado a este manifold de válvulas con una válvula principal que ingresa ahí. Tengo otra cañería que llamo de vaciamientos que viene vinculada de las cámaras de donde se conectan esos vaciamientos que vimos hace un momento cuando voy a descongelar. Sí. Esa cañería que viene del frigorífico, más alguna otra cañería que viene de algunos otros lugares. ¿Bien? Pero todo a la parte de ingreso del separador. Supongamos que esta válvula está cerrada, que esta principal está abierta, pero estas tres válvulas que están acá están cerradas. Y estas dos válvulas están abiertas, ¿sí? Con lo cual, el tanque de maniobras está a la misma presión que el recibidor de líquido, ¿correcto? Bien. Sí. El líquido está acá en el fondo, pero el vapor se comunica con el de arriba y acá también tengo un vapor saturado a presión de condensación. Lo mismo que acá arriba. Líquido no tengo porque el líquido está en el fondo acá. Bien. Voy a hacer una maniobra. Supongamos que por algún inconveniente viene líquido por la cañería de succión, el separador de succión lo detecta, lo atrapa, ¿sí? Pero es momentáneo el problemita. Entonces, no sube mucho, pero acá yo vengo con una cañería que tiene líquido a 30 grados adentro y se va.
el líquido viene como líquido saturado a la presión de succión, menos 10, menos 20, menos 30 grados centígrados. Toca la cañería me lo hace evaporar. El líquido se transforma en vapor y es aspirado por el compresor. Nadie se enteró. Pero tuve un inconveniente. Si el inconveniente es muy grande y se acumula líquido, el control de alarma lo detecta y me para los compresores. ¿Bien? Veo por qué viene rebalse, retorno, lo soluciono el problema, detecto cuál es la cámara, la paro, no la hago trabajar y tengo que poner de vuelta los compresores en marcha para seguir trabajando. Si tengo líquido acá, este control de alarma está actuando, no me deja poner los compresores en marcha. Bien, ¿cómo hago el laburo? ¿Cómo hago el laburo para bajar el líquido y poner en marcha los compresores? Acá lo tengo a baja presión. ¿Bien? Ok. ¿Qué hago? Esto lo tenía a alta presión. Cierro esta válvula y cierro esta válvula. Desvinculo este tanque de este. Quedó a alta presión de vapor. Abro esta válvula, ¿sí? E igualo la presión de este tanque con todo lo que está acá en la cañería, todo de baja presión. O sea, se iguala la presión de la cañería, de este tanque y de este tanque. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Abro esta válvula y el líquido por gravedad baja y se va al tanque de maniobras. Se descargó el líquido, el detector deja de funcionar, pudo poner los compresores en marcha y el sistema en operación. Fantástico. Ahora, ¿qué hago con este líquido acá? ¿Lo dejo guardado ahí? No. ¿Qué hago? Cierro esta válvula y cierro esta válvula. El tanque quedó independizado, pero a baja presión y con líquido a baja temperatura. ¿Ok? Bien. ¿Qué hago? Igualo presión del recibidor con el tanque de maniobra. ¿Cómo? Abriendo esta válvula. Pasa vapor y se igualan las dos presiones, del recibidor y del tanque. Ahora pasó este a alta presión, con líquido. Una vez que está igualada la presión, mirando los manómetros, abro esta válvula y el líquido, por diferencia de altura, cae al tanque recibidor de líquido. Y desde ahí va a ser consumido nuevamente por el sistema. ¿Se comprendió? Sí. You are now unmuted. Macanudo. You are Voy a now muted. descongelar una cámara. Carlitos, anda a descongelar la cámara. Va Carlitos, hace las maniobras en forma automática o no, y vamos a hacer vaciamiento del evaporador de la cámara. Bien, previo a eso, sabemos que tenemos que tener alguien que reciba ese líquido que voy a sacar de la cámara en el tanque de maniobras. Por ende, tiene que estar en baja presión. ¿Qué hago? El tanque lo tenía a alta presión. Cierro válvula y cierro válvula. Quedó desvinculado el tanque. El compresor está en marcha o la sala de máquina está en marcha. Abro esta valvulita y se descomprime el tanque a la presión de succión. Lo veo en el manómetro. Y abro la válvula que viene o recibe la cañería que viene desde las cámaras que voy a hacer descongelamiento. Tengo todo preparado para hacer el descongelamiento de la cámara. ¿Recuerdan que cuando hacía el descongelamiento de la cámara la presurizaba o sea, cerraba todo y quedaba actuando el piloto que estaba regulado a 7 kilos por centímetro cuadrado? Sí. Y yo presurizaba la cámara, el separador de líquido y el evaporador. Bueno, cuando yo haga eso y el evaporador esté presurizado a 7 kilos por centímetro cuadrado, este tanque, ¿a qué presión está? A la presión de succión. O sea que cuando yo descomprima o presurice allá, todo el líquido va a salir de la parte baja del separador de líquido, viene por esta cañería y cae al tanque de maniobras o vaciamiento. Me vacié todo el líquido y sigo descongelando las cámaras. Cuando termino de descongelar todas las cámaras, bien, ya se terminó el ciclo, cierro esta válvula y cierro esta válvula. El tanque me quedó nuevamente a baja presión con líquido a baja temperatura que me traje de las cámaras. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí?
No, lo devuelvo al recibidor. ¿De qué manera? Abro esta válvula, compenso presión del recibidor al tanque de maniobras, y una vez que se igualaron las presiones, abro esta válvula y todo el líquido frío me cae al recibidor de líquido nuevamente. Y de ahí va a ser enviado a los servicios que estén consumiendo refrigerante. ¿Se entendió cómo se juega con esto? You are Sí. now unmuted. Y así You are now es. muted. Un juego de presiones. Juego con las presiones. Comprimo, descomprimo, igualo presiones. Bien. Y finalmente, si esto es una instalación para amoníaco, se le suele colocar un filtro a la salida del líquido principal. Si es de amoníaco, este filtro es normalmente de malla, de impurezas. Filtrar mugre, partículas de aceite, brotes. ¿Bien? Para filtrar únicamente. Se coloca ahí el filtro. ¿En función de qué? Del tamaño del filtro viene en función del diámetro de cañería que tiene el colector principal de salida. ¿Bien? Se selecciona de esa manera. Ahora, si fuese de fluido halogenado, ¿sí? Normalmente no se pone un filtro de mallas de impureza. ¿Qué tiene el refrigerante halogenado? No admite estar contaminado con prácticamente nada de humedad. Entonces, para solucionar ese problema, si es que me ha migrado aire y por ende vapor de agua dentro del sistema, por filtraciones o conexiones no adecuadas que pierden y succionan en algunos momentos, ese filtro, en vez de ser de malla de impureza, es de unos núcleos cerámicos que son porosos, ¿no? Núcleos porosos, pero de cerámica normalmente, y también esos núcleos son deshidratadores, absorben humedad, con lo cual del recibidor viene, ingresa al filtro, atraviesa los núcleos filtrantes, también sirven de filtro de partículas de urecita, pero si hay cierta humedad contaminada, lo absorben los filtros. Pasa por la cañería central y se va. Esto es lo que normalmente hacemos. Cuando estos filtros se saturan o al cabo de un tiempo que hayan captado determinada cantidad de humedad, ya están saturados. Entonces se recambian estos núcleos filtrantes, ¿no? O deshidratadores. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí. You are Esos now deshidratadores son You are now muted. los que tenían como un simbolito rectangular, ¿no? En el diagrama unifilar, Bien. que eran Bien, como rectangulares con una línea cruzada. ya te lo aclaro, sí. Lo que vos estás mencionando, que teníamos un esquemita con esto, que esto es el esquemita lo utilizamos para filtro. Está bien lo que estás diciendo, ¿sí? Sí. Ahora, esto vos lo vas a ver mucho en los esquemas que tenemos de enfriadores de aire. De halogenados, ¿no? Porque son filtros deshidratadores. Permitime ver si lo tengo por acá o quedó mal y no lo puse. Acá lo tenés. ¿Lo ves? Claro, esos. Bien. Son Ahora, esos. amén. Este filtro deshidratador que vos estás viendo acá, en este caso, es un filtro así, normalmente de carcasa, ¿ves? Con brida, que vos podés desarmar para cambiar. Y esos son grandotes, se suelen poner acá a la salida del recibidor de líquido. Ahora, cuando vos vas a las cámaras, a los evaporadores de refrigerantes halogenados, ¿sí? Normalmente en el lazo de líquido se le pone también un filtro deshidratador, pero no de estos desarmables, sino tipo descartable, que es chiquito y viene acompañado la succión de cañería de líquido de capacidad para este evaporador. ¿Comprendés?
Ah, está bien. Parate, voy a ver si te pesco. Estos son esos filtros, yo te estoy diciendo, eso lo saqué de anexa, ¿no? Estos que te estoy diciendo que son descartables, más chiquitos de cañería, que son los que usamos en el lazo de líquido de alimentación de cada evaporador. También para que vaya deshidratando. ¿Me seguís? Sí. Pero son de cañerías pequeñas. Son de cañerías pequeñas. Siempre lo colocamos en el lazo de líquido. Bien, ok. Y este es el que te estoy mencionando ahora, que lo podemos poner como general, como grandote, a la salida del recibidor. ¿Ves? Que son grandotes, para la cañería de líquido general. Y esto que vos ves en la latita son los núcleos deshidratadores que son estándar. Ese filtro de cerámica. Entonces, Sí. este cartucho es para el tamaño de un filtro, ¿lo ves? Este para un tamaño de 2 filtros. Y este para el tamaño de 3 filtros, en función de la cantidad de refrigerante que vos quieras por ir deshidratando. Depende un poco del tamaño de la estación frigorífica. Quería ver si Bien. estaba algún cartucho que se vea si había por acá. Calculo que no. Bueno, eso era lo que te quería contestar en función de tu pregunta. ¿Está bien? Joya, buenísimo. Bien. Bueno, con esto terminamos esta unidad. Yo, la clase que viene, calculo, queden atentos a los avisos en el campus de la materia. A ver si el miércoles próximo hacemos clase virtual o hacemos clase presencial. Yo que estaría haciendo en la clase que corresponde a ese día, yo estaría haciendo la explicación que me falta de los cálculos de mi trabajo práctico que estoy resolviendo, ¿sí? Y clase de consulta. ¿Bien? Es probable que lo hagamos en forma ya presencial, pero estén atentos a eso. Entonces, voy a terminar de hacer presentación